Santo Evangelio según San Mateo, capítulos 5, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice: cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Leemos todos el versículo 3? Vamos todos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El Señor Jesús va a empezar con algo que es conocido como las bienaventuranzas. Esta, de manera particular, que hemos leído hoy en el versículo 3, dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es una bienaventuranza que puede ser un poco difícil de entender. Si yo les preguntara a ustedes qué significa ser pobre en espíritu, tal vez no hemos entendido esto. Y recuerdo que cuando era niño, yo sentí mucha curiosidad por saber a quiénes se estaba refiriendo el Señor Jesús en esta bienaventuranza cuando mencionó a los pobres de espíritu. Desde esa época, yo me di cuenta que los cristianos tienen casi siempre unas costumbres que los identifican como tal, pero que lastimosamente no hay mucha preparación en cuanto a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que es la Biblia. Entonces les decía que desde que yo era niño me daba cuenta de eso. Teníamos costumbres cristianas, pero no había enseñanza de la palabra de Dios. Así que cuando yo empecé a preguntar: hey, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Algunas personas me decían cosas como: después te explico, estás muy niño y ahora no lo puedes entender. Otros me dijeron: mira, es un tema muy difícil de entender, algo complejo, nos tenemos que sentar a tomar algo porque necesitamos buen tiempo. Y recuerdo particularmente a una persona que me dijo de todo y nada, al punto que no resolvió mi pregunta. Unos pocos me dijeron sinceramente que no sabían qué significaba ser pobre en el espíritu, y la gran mayoría de personas a las que les pregunté qué significa eso, me dieron una respuesta con la que durante muchos años estuve engañado. Los pobres de espíritu, y ahí ya empezó a cambiar la cosa. Jesús dijo los pobres en espíritu, pero la gente dice los pobres de espíritu, así que cambiaron el es por de. Me dijeron: son aquellos que nacieron con personalidades apocadas, menguadas y con incapacidades mentales. Según esta respuesta, los pobres de espíritu se refería a los autistas, retrasados mentales, hoy se les dice personas con discapacidad mental, a las personas con locura mental, a los tímidos al punto de ser retraídos, en esa época se decía a los bobitos o a los bobos, e inclusive a las personas con el síndrome de Down. Esa fue la respuesta que la mayoría de personas me dio cuando pregunté ¿quiénes son los pobres en espíritu? Les confieso que como yo era un niño, esa respuesta fue valorada por mí como la respuesta correcta, al punto que cada vez que yo me topaba con una persona que era o el bobo de la cuadra, o una persona con discapacidad mental, o una persona que tenía un retraso mental, entonces yo pensaba: ¡ay, qué bien por ella! En esta persona se cumple la bienaventuranza. Estos van a entrar derecho al reino de los cielos. Así que mi deseo hoy es que podamos encontrar la verdad de este tema en el que el Señor Jesús habló para enseñarnos. Quiero ser claro también en que la pobreza de espíritu o en espíritu que está hablando el Señor Jesús acá no está hablando de pobreza física, material o económica. Claramente Jesús habló de la pobreza en espíritu. Ya les dije que el evangelista Mateo recopiló los dichos que el Señor Jesús hizo constantemente en sus predicaciones y enseñanzas, y sin duda alguna los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo los podemos llamar las llaves del reino de los cielos. Así que si usted quiere saber con exactitud qué piensa el Señor de asuntos de la vida diaria, del matrimonio, del divorcio, de la mentira, del juramento, del ayuno, de todo lo que tiene que ver con la oración y la vida espiritual, diríjase a estos capítulos. Pero este bloque, repito, va a comenzar con las famosas bienaventuranzas. Pero tenga en mente que no son palabras sueltas del Señor, sino que el evangelista nos dice que fue la enseñanza que Jesús empezó a expresar. Y me gustaría que volviéramos a leer desde el versículo 1. Cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, mire esto, comenzó a enseñarles. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Si usted hace una lectura juiciosa de estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús da una instrucción y dice el por qué se debe hacer. Dice: no insultes, no maldigas,
no pelees, y empieza a decir el por qué. Y dice, porque si haces esto, vas a quedar sujeto al juicio del tribunal. Si haces esto, al juicio del Sanedrín. Si haces esto, al juicio del infierno. Siempre habrá algo que él explicará para decir por qué está argumentando algo. Pero va a empezar con lo que conocemos como las bienaventuranzas. Esa palabra bienaventuranza es una palabra muy difícil de hispanizar. La palabra bienaventurado significa muy felices, doblemente felices, venturosos, prósperos. Eso significa. Así que si leemos el texto otra vez, dice Jesús, muy felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que mire, qué palabras tan difíciles para nosotros. Si no entendemos el significado de esas palabras, tampoco podemos entender lo que Jesús está diciendo. Inclusive me encontré con versiones de la Biblia como la palabra de Dios para todos que han hecho una mala traducción y usan la palabra afortunados. ¿Y por qué es una palabra equivocada la palabra afortunados? Porque la palabra afortunados es una advocación a una diosa que se llama Fortuna y que es una diosa que en Isaías 65:11 se enseña como las diosas o una de las dos diosas a las que el pueblo de Israel empezó a sacrificarle ofrendas porque ellos decían, vamos detrás de la diosa Fortuna y del dios del destino. De hecho, usted ha visto que en algunas loterías en Colombia hacen unas rifas cada ciertos días, dice la diosa Fortuna. ¿A qué están haciendo advocación? A un poder espiritual que lleva a la gente a desear ganarse loterías, chances y creer que lo bueno que les ocurre viene de parte de la fortuna. Entonces alguien dirá, pastor, pero yo no sabía que Fortuna era una diosa. Puede que no lo sepas, pero mira cuánto nos equivocamos en esto. En ocasiones la gente dice, no, pastor, íbamos en un carro y nos chocamos, pero afortunadamente no nos pasó nada. ¿Qué están diciendo cuando expresan afortunadamente? Están diciendo que esa diosa Fortuna fue quien les protegió para que no les pasara algo peor. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos. Esta es una palabra equivocada. Nosotros los cristianos no deberíamos decir afortunadamente. Nosotros decimos siempre, gracias a Dios, o gloria a Dios, no nos pasó esto, o gloria a Dios, nos pasó esto otro. Pastor, no, afortunadamente yo no había pagado los servicios, pero afortunadamente no me los cortaron. Yo fui y hablé con la persona. No, no es afortunadamente. Gloria a Dios que Él te dio gracia y pudiste arreglar, llegar a un acuerdo. Entonces, esa palabra, bienaventurado o dichoso, la vamos a usar como muy felices. ¿Queda clara esa primera parte? ¿Qué son las bienaventuranzas? Son expresiones en las que el Señor reconoce que las personas que no tienen algo son muy felices. Ahora bien, viene la segunda parte. Jesús va a hablar de los pobres en espíritu y deberíamos pensar, ¿qué es la pobreza espiritual? ¿Se ha preguntado usted qué es esto? Y quiero que sepa. La pobreza espiritual es una condición de todo ser humano. Dios afirma que todos hemos pecado y que por esa causa todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por más tierno que sea un bebé al nacer y por más que entendamos que la existencia, la vida y la provisión que ese bebé tendrá hacen parte de la bendición, debemos entender algo. Ese bebé va a necesitar un Salvador. Ha nacido un pecador más y por ser pecador, ese niño, ese pequeño bebé, ha nacido con una pobreza espiritual desde su condición pecaminosa. Entonces ya sabemos qué es la pobreza espiritual. Es nuestra condición de tener una relación rota con Dios. Pero, ¿sería eso a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando dijo, dichosos los pobres en espíritu? Entonces preguntémonos, ¿quién es un pobre en espíritu? No de espíritu, sino en espíritu. He escrito esto para usted y me gustaría que usted que está tomando nota trate de hacer lo más rápido que pueda esta escritura. Cuando el Señor Jesús usó esta expresión, Él no estaba pensando en la indigencia espiritual de toda la humanidad, que fue lo que acabamos de decir. Lo que Él quiso decir es que un pobre en espíritu es alguien humilde y pequeño según su propio criterio. Es el tipo de persona que ve su necesidad de Dios y constantemente reconoce su condición pecaminosa. Se duele por la culpa y sabe que tiene necesidad de un Redentor. Para tratar de entender esto que he escrito, traje este mismo versículo en dos diferentes versiones de la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo dice así: Dios bendice
a los que son pobres en espíritu, y miren esto, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Mire cómo se amplía el panorama. Ya no está hablando solamente del que es pobre en espíritu y tiene una condición, sino que nos explica qué significa. Por eso es una versión interpretativa. Y dice, son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. La versión Biblia al día dice así: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el enfoque de esta expresión cambia cuando entendemos que el Señor Jesús está hablando de aquellos que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y para entender esto de la pobreza espiritual, debo precisar algunos detalles. Piensen esto: el origen del pecado, de todo pecado, es el orgullo. El valor del yo o del ego ha generado las más profundas grietas en la relación del ser humano con Dios. Desde que el lucero de la mañana, que era un querubín y quien ahora es Satanás, desde que él pecó en el cielo y pasando por Eva cuando pecó e indujo a Adán a transgredir el mandato del Señor, podemos asegurar que el pecado tiene como origen el orgullo. ¿Y sabes qué hace Dios? ¿Y cómo responde Dios al orgullo del que peca? Dios aparta de sí al pecador. Ahora bien, cuando Dios aparta de sí al pecador, en ese instante el pecador queda en la mayor miseria o pobreza espiritual. La Biblia dice en el Salmo 16:11 lo siguiente: Señor, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que al ser apartados de Dios, todo pecador pierde estas bendiciones que se otorgan solo en la presencia del Señor. Y quiero que piensen estas tres cosas que voy a mencionar. El hombre o el ser humano es un espíritu a quien Dios le dio voluntad, o sea, el alma, y que puso en un cuerpo. Pablo menciona que todo nuestro ser está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Voy a empezar por el cuerpo. Para las necesidades físicas o materiales, Dios le dio al hombre la bendición del trabajo, las especies vegetales y frutales, e incluso la oportunidad de comer ciertos animales. Dios, para la otra parte del ser, que es el alma, y para que resolvamos nuestras necesidades emocionales, nos ha dado, por ejemplo, una esposa. ¿Recuerda usted cuando Dios dijo de Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea? Con esa esposa entonces vinieron hijos, una familia, pero también la oportunidad de tener las expresiones de la frustración y la satisfacción. Pero justo ahí, en ese punto, cuando Dios le dio al hombre cómo resolver sus necesidades físicas o materiales, cómo resolver sus necesidades emocionales, se va a demostrar que Dios le quitó al hombre aquello que satisfacía su necesidad espiritual. Y ese algo era la presencia misma del Señor. Por causa de nuestra pecaminosidad, todos nacemos con pobreza espiritual. Nuestra condición pecaminosa hace que cuando estamos sin Dios en el mundo, nos creamos fuertes, capaces, conquistadores, invencibles y exentos del poder de la muerte. Sin embargo, seguimos en miseria o pobreza espiritual. Nuestra condición pecaminosa, cuando hemos conocido el sistema religioso desde cualquier óptica, llámese judaísmo, cristianismo, nueva era, budismo, nos hace sentir mejores seres humanos, pero también inquisidores, señaladores del pecado ajeno, religiosos y seres espirituales avanzados. Pero cuando alguien ha aceptado a Jesús con corazón sincero y con humildad, empieza a ocurrir algo diferente. Un verdadero discípulo del Señor es alguien que reconoce su pobreza o miseria espiritual, y es alguien que a medida que conoce más a su Señor se siente más pecador. Un pobre en espíritu es el tipo de persona que cuando conoce un poco más de la santidad, más de la soberanía y más de la gracia de Dios, siente mayor dolor por las faltas más pequeñas e insignificantes que pueda hacer. Hay dos tipos de persona. El tipo de persona que es miserable, pobre y mendigo en el espíritu y que no reconoce su pobreza espiritual, y los que siendo pobres en espíritu sí reconocen humildemente su necesidad de Dios. Y quiero que miremos rápidamente características de unos y otros. Los que siendo mendigos en el espíritu no reconocen su pobreza espiritual, normalmente son pecadores indolentes. Son el tipo de pecadores que normalmente son autosuficientes.
Normalmente las personas que no reconocen su pobreza espiritual son personas a las que les encanta el tema de la superación personal. Son personas amantes del dinero. El objetivo de su vida es encontrar placer. No toman en cuenta a Dios. Se aíslan cuando sus fallas se hacen evidentes. Confían en su propia inteligencia y en sus fuerzas. Este tipo de personas con esta pobreza espiritual son personas que muestran pereza por el mensaje del Evangelio. Son el tipo de personas que son orgullosos. Y además, mire esto, se sienten merecedores de lo mejor. ¿Ha escuchado usted a gente diciendo expresiones como estoy condenado al éxito? Son personas que no reconocen su pobreza espiritual. Ahora bien, ¿qué características tienen los que siendo pobres en espíritu reconocen humildemente su necesidad de Dios? Son pecadores en proceso de santificación. En el punto anterior dije, son pecadores indolentes. Son personas que sienten culpa por el pecado. Son personas que admiran la santidad de Dios y detestan su propia bajeza pecaminosa. Son personas que aman a Jesús. Son personas que no confían en sus propias obras de justicia. Las personas pobres en espíritu que humildemente reconocen su necesidad de Dios son humildes, no son orgullosas. Son personas que se autoseñalan por su pecado, pero son compasivos con los demás. Una persona pobre en espíritu que reconoce su necesidad de Dios hace eso, reconocer su pobreza espiritual ante Dios. Busca ser saciado por la palabra del Señor Jesús. Cuando pecan, sienten el impacto de la tristeza del Espíritu Santo que habita en ellos. Mire, querido hermano, si usted está cometiendo pecado y usted no siente nada, usted no siente tristeza, quiero decirle, usted no es un cristiano y usted no tiene el Espíritu del Señor. Porque cuando un cristiano verdadero peca, por más pequeña que sea su falta, le duele tremendamente. ¿Y por qué le duele tremendamente? Porque el Espíritu Santo del Señor que está dentro se duele. Y por eso el apóstol Pablo escribió, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que está en ustedes. Otra versión dice, no agravien al Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, ¿cuál es la palabra que usa? No contristen al Espíritu Santo. Cuando alguien es pobre en espíritu y humildemente reconoce que necesita al Señor, sabe que no merece nada y que lo que tiene es por la gracia de Dios. El domingo pasado, a eso de las 9:30 de la noche, mi esposa empezó a chatearme. Y aunque estábamos juntos, me pareció lindo que ella me escribiera a mí. Así que le respondí y tuvimos una linda conversación. En esa conversación, ella me mandó la imagen de un texto bíblico y un apunte que ella había hecho en su agenda virtual de ese texto. El texto bíblico tenía que ver con que Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Y ella me estaba comentando que se había sentido muy bien de haberme atendido muy bien en mi cumpleaños, algo que a mí me dio mucha pena porque supe que había invertido su dinerito. Ante eso, yo empecé a decirle cosas que tenía en mi corazón acerca de cómo la presencia de ella en mi vida me ha ayudado tanto a cambiar cosas que no me gustan de mí y a retomar cosas que había perdido de mí. En ese punto ella me dice, yo deseo ser mejor para Dios, para ti y para la niña todos los días. Me siento triste cuando algo que hago te lastima. Así que le pregunté, ¿y cómo sientes la tristeza cuando haces algo que me lastima? Me respondió, me duele el corazón, quisiera retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. Y además agregó, he estado meditando mucho en un texto de la palabra de Dios y lo he convertido en mi oración. Le dije, ¿y cuál es ese texto? Y me mandó Gálatas capítulo 6, versículo 15 que dice, en realidad no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Al llegar a este punto me dijo, yo quiero ser una persona distinta. Y yo le respondí, yo también quiero ser una persona distinta. La mayoría de las veces no soy feliz conmigo, le dije yo. Ella se rió con un ja, ja, ja y me dijo, suena charrito, pero lo entiendo. ¿Qué estábamos expresando? Queridos hermanos, no era una conversación para resolver alguna discusión o conflicto. De hecho, estábamos en un momento de mucha felicidad.
Era más bien la conversación de dos pobres en espíritu, reconociendo cuánta falta nos hace la vida del Señor en nosotros, cuánto necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar y cuánto deseamos ser como es nuestro Redentor, el Señor Jesús. Si hay algo que Dios desea y lo que significa ser pobre en espíritu, es que reconozcamos nuestra humildad y pequeñez para reconocer nuestra pobreza espiritual. Quiero leer algunos textos bíblicos y en particular uno que está en Lucas capítulo 18, para que usted vea el ejemplo que el Señor Jesús nos puso acerca de estos dos tipos de personas. Los que son pobres espiritualmente y no lo reconocen, y los que son pobres en espíritu y sí lo reconocen. En el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18, no está aquí en pantalla porque quise que usted abriera su Biblia. A partir del versículo 9 hasta el versículo 14, el Señor Jesús dijo lo siguiente. ¿Lo tienen? Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. A partir del versículo 9. Y leamos bien, dice, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Fariseo significa religioso, en el sentido de la práctica de esa doctrina. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Tenga cuidado. Algunas veces usted cree que está orando hacia Dios y puede estar orando con usted mismo. Y mire lo que pasó. Oh Dios. Pero Jesús dijo que está orando consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Mire qué oración tan corta. Pero miren además la conclusión del Señor. Les digo que ese que oró cortico y que no era capaz ni de mirar al cielo porque sentía vergüenza delante de su Dios, volvió a su casa justificado ante Dios. El otro no. Y Jesús dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que ser pobre en espíritu significa el tipo de persona que se humilla ante Dios. En el Salmo 86, versículo 1, el escritor dijo, atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. En Job 34, 28, Eliú dijo, hicieron llegar a su presencia el clamor de los pobres y necesitados, y Dios los escuchó. Y contrario a lo que Dios hace con estos pobres en espíritu que les responden su necesidad, mire lo que ocurre con aquellos que se justifican a sí mismos, que son soberbios y orgullosos y que no reconocen su pobreza espiritual. Versículo 12 del Salmo 49, a pesar de sus riquezas, es decir, el materialismo, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Ahora bien, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que se humillan ante Dios para reconocer su necesidad espiritual. Pero cuando el Señor Jesús va a terminar esta frase, observe lo que Él dice. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y quiero terminar este mensaje haciéndole entender esta expresión, el reino de los cielos. En la Biblia usted va a encontrar 2 expresiones que parecen o se parecen entre ellas, pero son diferentes. Una de esas expresiones es el reino de Dios y la otra es el reino de los cielos. Hace algunas semanas atrás he escuchado en varias predicaciones al pastor decir que el reino de Dios somos nosotros. Y dice, usted es el reino de Dios, usted es el reino de Dios, yo soy el reino de Dios. Y efectivamente él está en lo cierto. En la Biblia, el reino de Dios es entendido como la manifestación del Mesías de Dios, o sea Jesús, y también es entendido como el pueblo ganado para su gloria. Sin embargo, cuando se habla del reino de los cielos, se hace referencia a un lugar que está donde Dios habita y que ha sido preparado para el pueblo santo de Dios. Así que ya no se habla de las personas.
Se habla del lugar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo en el capítulo 5, versículo 1, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, y mire esto, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. El apóstol Pedro escribió el texto que ahorita precisamente dijo nuestro hermano Aarón en el semillerito. En el capítulo 1, versículo 3 dice el apóstol Pedro en su primera carta, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y mire esto, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así que piensen lo siguiente, una cosa es que usted haya recibido bendiciones de Dios acá en la tierra, pero una cosa muy diferente es que Dios ha preparado en el cielo un lugar donde va a habitar con los miembros de su reino, o sea, usted y yo. Ahora bien, en ese reino que está en el cielo, el único que gobierna es Jesús. Allá no habrá alcaldes, allá no habrá gobernadores, allá no habrá presidentes, allá no habrá diputados, concejales, allá no habrá secretarios de Secretaría de Hacienda, allá no habrá burocracia. Él gobernará solito. El escritor a los Hebreos dice, Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. ¿Y por qué está diciendo eso el escritor? Porque en este mundo en el que estamos, sí hay poderes angelicales que tienen fuerzas de gobierno, ya sean ángeles de Dios o ángeles caídos. Por ejemplo, la Biblia menciona que hay por lo menos 4 tipos de ángeles diferentes: los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. La Biblia menciona que también hay fuerzas de oscuridad que están divididas o segmentadas. Empieza con lo más bajo, que son los espíritus inmundos, después siguen los demonios, y el apóstol Pablo dice que hay gobernadores, principados en las regiones celestiales. Así que también van creciendo, van ascendiendo. Pero entienda esto, aunque esos ángeles de Dios y esos ángeles de Satanás influyen con un poder espiritual sobre la gente, hoy en día, en el mundo venidero, en el siguiente siglo, ninguno de ellos tendrá ninguna autoridad. Solo Jesucristo reinará con soberanía total. Y dice, en ese mundo, el jefe será otro. Pues la Biblia dice, Dios, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Versículo 9, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Entonces, ¿quién va a gobernar en esa ciudad? ¿Quién va a gobernar en ese reino de los cielos? Jesús. Pero resulta que es que ese Jesús que va a gobernar fue el que dijo lo que leímos en el versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que ese único jefe, supremo jefe que gobernará allí, ha decidido compartir su reino, ese reino real, con todos los que en este mundo somos capaces de humillarnos constantemente ante Él para reconocer nuestra pobreza espiritual. Cuando usted vaya a la presencia del Señor y le diga, Señor, estoy verdaderamente vacío y necesitado. Siento que no encuentro el rumbo de mi camino y te necesito más que a cualquier cosa. Recuerde esta palabra del Señor Jesús y sienta esperanza. Aunque usted esté pobre aquí en este mundo y aunque usted esté pobre en espíritu, Él nos ha otorgado la pertenencia del reino de los cielos. Buenas noches, amados hermanos de Íntima Devoción Turbo. Es para mí un placer poderlos acompañar esta noche y hacer una pequeña reflexión sobre la predica que acabamos de escuchar de pobres en espíritu. Recuerden que los pobres en espíritu son aquellos que constantemente están necesitando del favor y de retener la palabra del Señor, de acercarnos a Él en una íntima devoción. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pecado, hemos fallado al Señor y nos creemos tan indignos que tenemos que ir a buscar de nuevo su misericordia. Pero recuerden que Dios nos enseña que Él siempre perdona y nos llena de misericordias todos los días. Lo importante del pecado no es pecar,
Lo importante del pecado es arrepentirse y no volver a cometer el pecado, porque de esta manera agradamos al Señor Jesús y cambiamos de ser de pobres en espíritu a tener la salvación de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.